Buenas, buenas. ¿Me escuchan? Ok, sí, me escuchan. Voy a compartir la presentación. ¿Ven la presentación? A ver, hay 7 personas conectadas. Miran que cuando pongo la presentación así como en pantalla, se me desaparece el chat. Voy a ver. Ya tengo un cuadrito que los veo. A ver. Qué extraño. Bueno, voy a ver cómo hago. Ahí sí. Bueno, ya estamos 8. ¿Me escuchan? Sí. Chicos, ¿pueden ver la presentación? Qué raro, no puedo ver sus chats. Se me ocultaron de alguna forma que mostrar nombres. Bueno, aquí están ya bastantes conectados. Voy a escribirles por el chat, chiquillos, porque no veo el chat. Ok. Ok. ¿Alguien puede hablarme para ver si yo los escucho bien? ¿Me escucha, profesora? Ah, ok, perfecto. Sí, te escucho. Bueno, aquí se escucha ruidos extraños, es que estamos 4 personas en un mismo salón. Ah, ok, listo. Pura vida. Bueno, vamos a iniciar
para no terminar muy tarde, les quería comentar que les envié los resultados del foro. Entonces, para que lo tengan ahí, lo revisen, se los mandé el correo que tengo registrado de ustedes. Todos salieron bien en realidad. Estaba muy fácil. Ok. Bueno, ¿quiénes? Les quería preguntar quiénes han hecho el taller ya. Nosotros, profe, Patricia, ¿Y cómo les fue? muy bien, muy bien. Lo que hicimos, bueno. parte del interés que teníamos era actualizar el mapeo que se había hecho en el 2013 de los grupos de interés, entonces nos sirvió bastante porque se actualizó, lo hicimos incluso con más actores y más relaciones, ¿verdad? Ok, perfecto. Bueno, listo. La próxima semana vamos a hacer la presentación y vamos a iniciar a las 6 porque somos 6 grupos, entonces tienen otra chance, si duramos 20 minutos cada uno, ¿verdad? Que es poco tiempo en realidad, apenas nos da chance como de terminar a las 8:30, ¿verdad? Hasta jueves próximo. Les quería pedir que para esto quiero que participen todos, aunque sea con un pedacito pequeño, ¿verdad? O sea, 5 minutos cada uno, pero que todos sean parte de la exposición también, pues para que se pongan de acuerdo y verlos y evaluarlos a todos por igual. Ok, entonces vamos a entrar en materia. Todo lo que hemos visto hasta ahora es la primera etapa del modelo de relacionamiento con partes interesadas, el modelo de 5 etapas. Y entonces, todo lo que hemos visto hacia atrás ha sido el tema del pensar, del pensamiento estratégico, pero ya estamos entrando en la parte de planificación. Con el taller de partes interesadas que ustedes implementaron o van a implementar estos días, se abordan también algunos aspectos de la parte de planificar. Entonces vamos a hacer un repaso teórico de este proceso para que lo tengan más claro y les ayude a las etapas siguientes de planificación en realidad, ¿verdad? El objetivo de esta etapa es reunir información, ¿verdad? Y desarrollar un plan de acción basado en la estrategia que ya establecimos y en las capacidades actuales que tiene la organización para enfrentar esos temas que se identificaron. ¿Cuáles son las motivaciones para esta etapa? Bueno, las compañías inician con stakeholders que ya conocen bien, ¿verdad? Y luego comienzan a tratar con otros grupos fuera del ámbito tradicional y otros inician respondiendo a una crisis, ¿verdad? Que no es lo ideal, pero lamentablemente muchas veces sucede de esa manera. El proceso de relación es un ciclo de aprendizaje donde la empresa y los stakeholders aprenden sobre sus motivaciones, formas de trabajo y ámbitos de influencia. Esto no implica que se pueda planificar cuando se planifican otras, que no se pueda planificar igual que planificamos otras cosas en los negocios, ¿verdad? Esto es muy importante porque la mayoría de las empresas, desde que se crean, comienzan a relacionarse con sus públicos de interés. No los tienen mapeados, no los tienen priorizados, pero es en el día a día, desde que yo tengo la idea de iniciar un negocio, yo tengo ya de por sí que relacionarme, ya sea con socios, con inversionistas, con un banco, con potenciales clientes, con consumidores, etcétera. Chicos, si alguien me está escribiendo en el chat, tengo un problema porque simplemente no lo logro ver por ninguna parte. Ay, ya lo vi, ya lo vi. Hasta ahora lo veo. Julián, ¿no ves la pantalla? ¿O ya la lograste ver? Decime ahí.
Voy a tenerla aquí abajito. No, me sale como cargando. Voy a salirme, voy a entrar, a ver. Sí, tal vez si reinicias, le das ahí de nuevo. Ok. Entonces, las motivaciones siempre son desde el punto de vista nuestro, porque recordemos que estamos estudiando cómo tener un relacionamiento estratégico, ¿verdad? O sea, ir más allá. Lo que hay que tener claro es que las relaciones se dan de por sí. A veces cuando uno le menciona que la empresa tiene que hacer un mapa de stakeholder y un plan de relacionamiento, etcétera, etcétera, a veces le dicen, no, eso no es necesario, nosotros no estamos en capacidad de establecer relaciones tan cercanas o de establecer diálogos, pero resulta que ya lo está haciendo, ¿verdad? En el día a día, todos los días, queramos o no queramos, tenemos buenas y malas relaciones con stakeholders. Tener planificado cuáles de esas relaciones nos van a potenciar de manera estratégica es lo que va a hacer la diferencia. Ok. Aquí vamos a hacer un repaso muy simple de 5 preguntas que hay que empezar a hacerse para hacer un plan de acción, pero un plan con un enfoque de relación estratégica y eficiente de los recursos, porque esta es una realidad. A veces uno quiere hacer como un montón de cosas, pero evidentemente no tiene recursos para hacerlo todo, ¿verdad? La primera pregunta es, ¿cómo se gestionan actualmente los temas en la organización? ¿Verdad? Es muy importante establecer claramente cómo es que estamos abordando esos temas o que no los tenemos claros, etcétera, ¿verdad? Eso lo vimos mucho con la madurez de los temas. Se trabó es que me está diciendo aquí, Sí, profe, no se ve la presentación. o sea, no se ve nada, o se quedó como fija en... Se ve solamente la portada, profe. No se ve ni siquiera en pantalla completa. Se ve solamente como cuando uno abre el PowerPoint. Voy a cerrarla y la voy a abrir de nuevo para ver. Toquecito. ¿La ven, chiquillos? Sí, sí, ahí se ve. Y ahora sí, ya en pantalla completa. Sí, ahora sí. Así la ven, igual, pantalla completa. No, ahí la vemos en modo presentador, la veo yo. Ok. Voy a dejarla así para que sea más sencillo. Ahora sí. ¿Se les cambió? Sí, profe, ahora sí está bien. Ok. Otra vez se me perdió el chat. Voy a ponerlo aquí. Ok. Bueno, entonces estábamos diciendo que el objetivo de esta segunda etapa del modelo es reunir información y desarrollar un plan de acción basado en su estrategia, ¿verdad? La del negocio y las capacidades que tiene la organización para llevarlo a cabo. Que las motivaciones para el relacionamiento suceden desde que inicia cualquier compañía, cualquier empresa, grande o pequeña. Las relaciones forman parte del quehacer diario y cotidiano de una organización. No necesariamente porque yo no tengo un plan de relacionamiento, un mapeo stakeholder, las relaciones no se den, o sea, se dan
por un hecho, ¿verdad? Pero así como yo planifico la comunicación o planifico la logística o etcétera, o la producción, también puedo planificar las relaciones con los stakeholders. Hacemos el repaso de 5 preguntas para empezar un plan de acción con un enfoque de estratégico, ¿verdad? Y de eficiencia de recursos. La primera pregunta es ¿cómo se gestionan actualmente los temas de la organización? Esto en el taller que van a hacer o los que ya lo hicieron, ya nos lo cuestionamos, ¿verdad? De cómo estamos teniendo la capacidad de enfrentarnos a esos temas. Ahora vamos a hacer un repaso de esa parte. La segunda es cómo se convoca actualmente a los stakeholders para tratar esos temas, ¿verdad? Si nosotros tenemos claros esos temas, muy importante cuando nos vamos a sentar a hacer el plan, identificar a esos temas, cómo yo los estoy manejando actualmente, ¿verdad? Aquí podremos, en el taller también abordamos si ese tema está institucionalizado o si está integrado o si apenas es un tema exploratorio, etcétera, ¿verdad? ¿Qué hacen otras organizaciones y con quiénes podría colaborar? Y aquí es muy importante que a la hora que nosotros vamos a sentarnos a definir objetivos, tengamos claro un poco, hacer un análisis de entorno y verificar qué está haciendo las otras empresas del mismo sector donde yo pertenezco con estos temas, cómo los han abordado, fijarse en aquellos que son líderes, ¿verdad? En el sector y ver cómo ellos han abordado este tema. Y si nosotros somos los líderes, evidentemente tenemos que referirnos a líderes mundiales y globales para tomar referencia de cómo se abordan estos temas. También en la literatura podemos encontrar referencias de cómo estos temas los están abordando, ¿verdad? En el estándar GRI hacen también referencia a qué temas son relevantes según el tipo de industria a la que yo pertenezco. Y aquí lo que estoy refiriéndome es hacer como un poco análisis de contexto, ¿verdad? Que también tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué puede y quiere hacer con respecto a estos temas específicos la organización? Recuerde que cuando estamos hablando de estos temas, dependiendo de la madurez de la organización, estamos hablando de sus temas materiales, ¿verdad? Y estos van a definir mucho cómo va a ser la estrategia de sostenibilidad de la organización. Y en esa estrategia de sostenibilidad, cómo yo voy a abordar esos temas según las expectativas de las partes interesadas, pero también según mi plan estratégico de la compañía, ¿verdad? Entonces es muy importante hacerse esos cuestionamientos. Y otra parte que tiene que ver con el plan de acción y va a definir cómo yo lo voy a hacer, cómo lo voy a implementar, es con qué representantes de cada uno de los stakeholders quiero profundizar la relación y cuáles son sus expectativas, ¿verdad? Entonces, esto ya es como más aterrizando en el cómo yo voy a implementar el plan. Aquí podemos hacer un repaso, ¿verdad? En este segundo paso de analizar y planificar, ya vimos lo de la primera etapa, que es el pensamiento estratégico, y en este segundo paso de analizar y planificar, nos cuestionamos cómo gestionan otros temas, otros este tema, ¿verdad? Lo que acabo de decir, dónde estamos ahora con respecto a este tema, cuáles son las expectativas de nuestros stakeholders con respecto a este tema y con respecto al papel que yo debería tener hacia este tema, a dónde queremos llegar con nuestros stakeholders, ¿verdad? Esto es muy importante definirlo porque va a delimitar la capacidad de atención que vamos a tener como organización para hacerle frente a el tema relevante que yo voy a atender, ¿verdad? Ahí que vamos ¿qué información necesitamos para decidirnos hacia dónde queremos llegar? Bueno, tenemos que tener claramente definidos perfiles y prioridades de los representantes de los stakeholders, ¿verdad?
un plan de desarrollo de la organización y de los stakeholders y compromisos de recursos y unos márgenes de maniobra necesarios, ya sea a través de recursos presupuestarios o de capacidad de toma de decisiones que vamos a mantener para poder lograr los objetivos que nos hemos planteado alcanzar con los grupos de interés que ya habíamos definido o definimos que van a ser los prioritarios a atender. Entonces, ¿qué tipo de relación se tiene con los stakeholders? Bueno, relacionarse con los stakeholders de forma estratégica no es como un fin en sí mismo, ¿verdad? Es un medio para el logro de los fines de la empresa y también para el cumplimiento o acercamiento de cumplir esas expectativas de los propios stakeholders, ¿verdad? La relación con ellos no es responder a una reacción automática, sino a un plan metódico. Por ello, analizar la relación actual, si es que existe, es esencial en la planificación. Y hacemos el repaso de las etapas de desarrollo de respuesta organizacional a un tema, ¿verdad? Cómo nosotros estamos o tenemos capacidad de responder a ese tema en particular, si es que no hay ninguna relación con ese tema, si la relación es meramente exploratoria, ¿verdad? Que existe relación cuando se presentan oportunidades o cuando se han presentado algunos desafíos con ese tema, pero se trata de aprender sobre él y depende del compromiso individual de algún colaborador de la organización o de algún departamento que está insistiendo en que hay que abordar ese tema en particular, pero por lo general es solamente cuando hay algún conflicto, pasa alguna situación, el tema se vuelve relevante, algún departamento o persona lo aborda y es el que impulsa la iniciativa dentro de la organización. Cuando el tema ya ha sido abordado en una etapa de desarrollo, es que ya existen algún tipo de procesos cada vez más constantes de relación o se presta alguna atención a las necesidades de las partes interesadas o no forma parte de la toma de decisiones y la planificación estratégica y no hay objetivos de desempeño definidos. O sea, nosotros lo estamos incorporando en los procesos constantes de relación, pero no se ha oficializado de una manera más integrada, que sería la siguiente etapa de respuesta. Aquí es muy importante porque muchos temas que terminan siendo relevantes o que están de moda se abordan desde esta respuesta, ¿verdad? Y dependiendo del análisis que hagamos del entorno y cómo valoramos o cómo las expectativas de las partes interesadas nos están diciendo que ese tema va a ser muy importante, por eso es muy importante siempre estar en contacto con las partes interesadas. Recordemos que partes interesadas son nuestros clientes, son nuestros proveedores, son la academia, los consumidores que nos están diciendo ese tema es importante, ese tema es importante. Y por eso es tan rico y puede ser tan estratégico un buen relacionamiento con las partes interesadas, porque si lo comparamos, ¿qué pasa con una empresa que no tiene ninguna relación, diálogo, comunicación con sus partes interesadas, que simplemente la mejora continua es menos rica porque dependerá del ojo visionario del presidente de la organización o el gerente de la organización o algunos de la alta dirección, pero eso nunca va a ser tan fácilmente alimentar como cuando uno tiene un contacto directo con stakeholders que te están diciendo qué es lo que están pidiendo los consumidores o los clientes y yo tengo que adaptar mi compañía a darle respuesta eficiente a esos temas, ¿verdad? Porque eso al final de cuentas me podría quitar competitividad, me podría perder mercado, podría perder talento humano y todos esos stakeholders que hacen que mi organización sea hoy exitosa o menos o más exitosa, se van a ver afectados porque yo no estoy permanentemente en contacto con los stakeholders para, como decimos aquí en Costa Rica, para estar en todas, ¿verdad? Y como vimos también, hay temas que ya tienen una respuesta organizacional integrada porque ya existen procesos participativos de alta calidad que alimentan la toma de decisiones y están integrados en los procesos básicos de gestión. Ya se sistematiza la experiencia
Hay consulta permanente a partes interesadas. Nos interesa mucho saber la percepción de los impactos que nuestra empresa produce. Y cuando nosotros tenemos una respuesta organizacional estratégica, es cuando las relaciones son de alta calidad y forman parte de los procesos de gestión y de gobierno corporativo y se vinculan a la estrategia de negocios. Los temas se tratan a profundidad y a menudo con el objetivo de lograr cambios sistémicos a nivel local y global, ¿verdad? Cuando nosotros ya tenemos incorporado, yo personalmente ligo mucho una relación estratégica con los stakeholders con la innovación, ¿verdad? Evidentemente las empresas globales o locales que han aprovechado más este modelo efectivamente logran incorporar cambios en su estrategia de negocio y en sus productos y servicios muchísimo más rápidos que otros de su mismo sector. La otra pregunta que tenemos que hacernos a la hora de hacer un plan de acción es con qué recursos se cuenta. Todo, ¿verdad? Humanos, financieros, técnicos, tenemos tiempo para abordar esos temas, ¿verdad? ¿Qué capacidad instalada tenemos o tenemos que buscar? Porque muchas veces cuando enfrentamos un proceso de planificación, nos inspiramos, ¿verdad? Y hacemos ese montón de objetivos lindísimos, pero se nos olvida que todo aquello o ya se hizo informalmente, sin un sistema, pero que sin un sistema puede ser rescatado para darle un sentido estratégico. Y ese es algo muy importante, hacer una investigación interna de cara a cómo se han abordado esos temas en la organización anteriormente, porque alguien tiene que haberlos atendido. Y cómo se hizo, analizar cómo ha sido ese proceso de atención o de consulta o diálogo, lo que sea, y cómo eso se puede sistematizar o se puede implementar a través de un proceso ya formal a través de un sistema de gestión o con un procedimiento establecido. ¿Se acuerdan la tabla en donde hacíamos cruces de la capacidad de atención de un tema y si el tema era latente, emergente, consolidado, institucionado? Aquí les traje una paginita que la dividí en 3, en donde uno puede poner el tema, ¿verdad? Por ejemplo, el reciclaje, por decirlo así, o el tema de paridad de género, y uno comienza a hacer estas evaluaciones. Entonces, uno puede claramente definir la capacidad que tiene la organización para hacerlo. Para esto voy a enseñarles, porque, ahora se los enseño, porque lo anoté aquí en la moderación, apunté. Bueno, entonces, uno lo que puede hacer, les voy a mandar esto, es una hoja tamaño carta donde uno puede tamizar, es como un filtro, ¿verdad? En donde uno puede ir valorando cada uno de los temas. Por ejemplo, uno lo que va a hacer es si ese tema va a tener más respuestas 1, más respuestas 2, más respuestas 3, 4 o 5, ¿verdad? Y a partir de ahí lo vamos clasificando. Entonces, en este factor que habla sobre el compromiso con el tema por parte de la gobernanza y la dirección, pueden haber varios niveles, ¿verdad? Si existen compromisos formales con responsabilidad a nivel del Consejo de Administración, si existen compromisos formales con responsabilidad a nivel de alta gerencia, y aquí vamos bajando, ¿verdad? La jerarquía. Si existen algún tipo de declaraciones o políticas formales, pero sin responsabilidad formal, ¿verdad? Sin responsables a nivel directivo. Si la acción para responder el tema está impulsada por la conciencia individual, ¿verdad? Que hay alguna persona ahí que está casada con el tema. Si no hay ningún tipo de concientización con respecto al tema, también lo valoraríamos. También valora como un segundo factor la política relacionada con el tema. Entonces uno puede otra vez hacerse la pregunta si hay una política formal con respecto a vinculados en la estrategia empresarial, si hay una política formal con objetivos, pero que no está vinculado a la estrategia,
si hay un borrador de política corporativa pero sin objetivos, si hay un análisis preliminar para elaborar una política o simplemente que no hay ninguna política referida con ese tema. El siguiente factor a evaluar, son 6 en total, serían las actividades actuales de relación con respecto al tema, ¿verdad? Si hay actividades formalizadas e integradas a los procesos de gestión y de gobierno con documentación sólida y sistemas de información. Aquí con todos estos factores que estamos viendo, básicamente uno claramente puede establecer qué acciones son las que hay que tomar para que un tema sea institucionalizado, consolidado, emergente o latente, ¿verdad? A ver, uno ya ahí podría entender cómo ese tema está siendo incorporado en la organización. Siguiendo con lo que estábamos viendo, enfoque sistematizado en relación con documentación y alguna vinculación a los procesos de toma de decisiones, procesos establecidos de relación con algunos stakeholders o temas, procesos esporádicos de relación, con limitados controles internos. En el siguiente factor se analizan indicadores de desempeño referidos al tema, o sea, si hay objetivos estratégicos e indicadores, si hay indicadores claves de rendimiento, si los indicadores claves de rendimiento en este caso corresponden a necesidades internas y en este son solo parcialmente a algunas necesidades. Si hay un análisis preliminar en relación con el desarrollo de indicadores, sin objetivos establecidos ni indicadores. Después de que uno pasa el tema por estos factores, el quinto sería responsabilidad y competencia interna para abordar el tema, procesos de revisión y aprendizaje relacionados con el tema. Aquí vemos que si un tema de estos obtuvo más respuestas, su organización está en buena posición para responder al tema de manera estratégica, y lo cual resulta recomendable si el tema ya está institucionalizado, ¿verdad? Aquí es como una explicación de la tabla de cruces que teníamos. Si la mayoría de las respuestas fueron 2, la empresa cuenta con procesos para responder de forma aparentemente integrada ante temas y grupos que están consolidados. Si la respuesta fue 3, ¿verdad? La mayoría de respuestas, entonces los procesos actuales de la compañía parecen ser adecuados para temas emergentes. Y si la respuesta fue 4, indica que un enfoque de tipo exploratorio que puede servir para temas latentes. Y los de 5, evidentemente, es que la compañía no responde en nada a ese tema, ¿verdad? Okay. ¿Qué otras preguntas tenemos que hacernos a la hora de tratar de pensar en un plan de acción? Bueno, ¿qué posibles alianzas se pueden aprovechar? Es muy importante hacer un mapeo preliminar de actores externos, encontrar posibles aliados y detractores. Esto es necesario para maximizar los recursos de la empresa, desde el gobierno local, ¿verdad? Pensar en los municipios, en ONGs que trabajen especializadamente con ese tema. Si son temas relacionados con comunidades, evidentemente tenemos que pensar en grupos comunitarios organizados y etcétera, ya sea cámaras industriales o dependiendo del sector en donde uno se encuentre, tiene que buscar las alianzas para poder aumentar el impacto y disminuir la cantidad de recursos que vas a invertir. Y recursos no solo financieros, también de tiempo o de personal. Esto puede ayudar también a establecer vínculos, ser multiplicadores de iniciativas y coejecutores de proyectos y asumir responsabilidades concretas que contribuyan a los objetivos comunes que se establezcan. Y esto es muy importante y cada vez lo estamos viendo más en la sociedad. A veces las empresas que tenían ideas pioneras se dieron cuenta que para lograr cada vez estos objetivos más ambiciosos que queremos plantearnos,
evidentemente no vamos a poder conseguirlos solos. Un buen ejemplo que a mí me gusta mucho, y yo que me gusta mucho el tema del voluntariado, es FIDCO, ¿verdad? FIDCO hoy se está imponiendo una meta impresionante, quiere hacer 1.000.000 de horas voluntario al 2000, yo creo que era como el 2030, algo así, es una locura de indicador, de meta. Y ellos empezaron a hacer voluntariado como lo hacemos en muchas empresas, con los colaboradores nada más. Hoy en día tienen un menú de oferta de voluntariado increíblemente grande, donde ya no solo incorporan al colaborador, sino incorporaron a la familia del colaborador, y ahora están incorporando, bueno, comenzaron a incorporar también a las comunidades aledañas a la empresa, y ahora cualquier persona del país puede inscribirse en los programas de voluntariado de FIDCO y participar y hacer un voluntariado. Ellos lo que te ofrecen es el servicio de coordinación, etcétera, y usted se puede anotar por el voluntariado que le interese, ¿verdad? Y eso es, bueno, han incorporado obviamente a los proveedores y subcontratistas dentro de esa meta, y entonces es un buen ejemplo de cómo las alianzas estratégicas hacen, primero, multiplican la importancia del voluntariado y todos los beneficios que puede tener, pero también encontraron una estrategia para poder alcanzar un indicador tan grande que ellos se autoimpusieron. El otro tema que debemos seguir pensando para hacer un plan es qué temas priorizar, ¿verdad? Nosotros en el taller que hicimos ya vamos a tener temas priorizados. Aquí dice que si la empresa ha realizado un proceso preliminar de identificación de impactos, ¿verdad? Temas de materialidad, tendrá claro entonces cuáles son, dónde, desde su perspectiva, sus responsabilidades frente a estos impactos y los asuntos críticos que debe abordar mediante el relacionamiento. Es muy importante que cuando uno ya tiene los temas definidos, materiales, o los temas que yo prioricé con los stakeholders, ¿verdad? Siempre los mantenga relacionados con los stakeholders, ¿verdad? Porque yo los voy a tener, por ejemplo, yo puedo hacer una matriz de materialidad, pero después en algún Excel o en otro lado yo tengo que tener ese vínculo de que ese tema es importante para tal y tal y tal grupo de interés, ¿verdad? Es muy importante porque eso me va a mí definir cómo yo, qué objetivos me voy a plantear vinculados al tema material, pero también vinculados a los grupos de interés, ¿verdad? Es muy importante. Lo siguiente es qué nivel de relacionamiento se aspira a alcanzar, un poco lo que acabo de decir, ¿verdad? El plan estratégico de relacionamiento debe ser consistente con la priorización de grupos que la empresa debió hacer, de manera que a mayor importancia a la parte interesada, según los criterios que yo haya definido, la empresa, para priorizarlos, mayor nivel de relacionamiento debe tener la empresa con ese grupo. Es un poco el gráfico de stakeholder, ¿verdad? Los que van a estar en el cuadrante derecho superior, posiblemente van a ser los priorizados y con los que yo tengo que mantener una relación más estratégica. A partir de esos que están en ese cuadrante es que yo hago mi plan de relacionamiento priorizado, ¿verdad? Si es el estratégico, si yo quiero hacer un plan de relacionamiento completo, incorporando todos los grupos del mapa stakeholder, también lo puedo hacer, ¿verdad? ¿Qué niveles de relacionamiento con partes interesadas quiero tener? Bueno, va a haber un tipo de stakeholder con el que yo voy a tener un relacionamiento muy pasivo, y mi objetivo del relacionamiento va a ser informar, ¿verdad? Entonces la empresa pone a disposición de las partes interesadas información balanceada y objetiva para que la conozcan y la entiendan. Luego puedo ir o encontrar stakeholders con los que yo tengo que estar en consulta permanente. Entonces la empresa recibe retroalimentación de las partes interesadas sobre sus procesos, productos, servicios, decisiones e impactos.
aquí entran mucho nuestros clientes, ¿verdad? Nuestros proveedores, o sea, aquellos en donde haya mucha dependencia, influencia. Es muy importante poder saber qué es lo que ellos necesitan para yo adaptar mis procesos a cumplir sus expectativas, posiblemente si es un consumidor, porque si no, no me compran mi producto o mi servicio, ¿verdad? El siguiente es el diálogo, ¿verdad? Aquí ya tenemos un nivel de relacionamiento activo. La comunicación es de 2 vías. La empresa se cerciora de entender y considerar las expectativas y preocupaciones de sus partes interesadas y les comunica cómo estas son incorporadas en la toma de decisiones. El siguiente nivel podría ser el colaborar, ¿verdad? Las partes interesadas participan en la búsqueda de alternativas y soluciones. Ya aquí hay mayor diálogo, evidentemente, y las buscamos para que nos ayuden a mejorar en nuestros sistemas y nuestros productos y servicios. El proactivo es donde yo desarrollo capacidades de las partes interesadas, quienes toman control de las decisiones y la implementación de soluciones, por ejemplo, alianzas público-privadas. Aquí entran mucho, por ejemplo, programas de inversión social. Si estamos pensando en relaciones no asistencialistas, donde yo lo que promuevo es el desarrollo sostenible, tenemos que pensar en compartir y fomentar las capacidades de los stakeholders con los que yo me relaciono, para que ellos comiencen a fortalecerse y se puedan multiplicar muchísimo más los resultados de esas alianzas. Y el impacto colectivo, que ya es un tipo de relacionamiento evolucionado, es un proceso centrado en impulsar la colaboración entre diferentes organizaciones y el progreso hacia objetivos comunes. Entonces estamos pensando en relaciones donde tenemos una visión compartida, una comunicación permanente entre las partes, compartimos indicadores y compartimos una organización conjunta, centralizada. Aquí hay otra forma de verlo con un ejemplo, por ejemplo, niveles de relación. Hay niveles de relación que son simplemente de seguimiento de información. Entonces los desafíos para la empresa son menores en comportamiento y en el comportamiento y la estrategia de los stakeholders con la empresa. Y hay otro tipo de relacionamiento que es de un nivel más alto, en donde hay cambios y transformaciones más grandes, o superar desafíos sistemáticos y profundos en la gestión de impactos corporativos o temas de sostenibilidad, que son difíciles de alcanzar y evidentemente solo se pueden asumir entre las partes. Un ejemplo para que me entiendan un poco mejor es si el tema es la falta de conocimiento sobre las implicaciones para la salud de un producto, el nivel de relación que yo voy a tener es de proveer información hacia ese stakeholder y el objetivo nuestro va a ser simplemente informar. Informando ya cumplimos las expectativas sobre ese tema que tenemos con ese público de interés. Pero si el tema es es crear una guía que sirva para el desarrollo de productos a fin de resolver las preocupaciones de los stakeholders respecto a la salud, entonces los niveles de relación va a ser más una consulta a cierta cantidad de stakeholders, como por ejemplo área de investigación o desarrollo con el cliente, y el objetivo va a ser poder asegurar que la política que se haga cumpla con las expectativas de los distintos grupos. Pero si el tema es impulsar a toda la industria a responder a las inquietudes de salud de los consumidores con productos y esfuerzos comerciales, el nivel de relación va a ser de relacionarse, ¿verdad?, más activamente con asociaciones industriales de consumidores, gobiernos y otras empresas pares de la industria, y el objetivo que yo voy a querer alcanzar es un cambio sectorial colectivo de alto nivel. ¿Me explico? Entonces, dependiendo del objetivo que yo me planteé, voy evidentemente a tener una estrategia de relacionamiento distinto, pero quien lo rige es aquel tema en común que tenemos, ¿verdad? Y que queremos alcanzar. La siguiente pregunta que nos hacemos
es qué acciones realizan otros, ¿verdad? Volver los ojos a la competencia o a quienes poseen condiciones similares a a nuestra empresa, va a ser siempre un buen recurso para no inventar el agua tibia, ¿verdad? ¿Qué tenemos que buscar? Bueno, busquen en publicaciones, espacios de intercambio de experiencias, leer informes de sostenibilidad. Ustedes no saben lo que uno aprende leyendo informes de sostenibilidad. Me encanta leer los informes de sostenibilidad porque logro escudriñar primero los métodos en cómo definieron la materialidad. Es que te lo dice todo, ¿verdad? Cómo ellos logran implementarse, cómo ellos logran relacionarse con sus públicos de interés y uno lo puede lograr encontrar en los programas que ahí transparentan, ¿verdad? Porque cuando uno, en los informes de sostenibilidad, como yo estoy contando cómo estoy atendiendo mis temas materiales, y si estoy viendo reportes de sostenibilidad de empresas como la mía en un nivel más alto, evidentemente yo puedo ahorrarme mucho tiempo en investigación. Yo de verdad promuevo mucho que la gente revise reportes de sostenibilidad porque son realmente, digamos, para nosotros que somos estudiosos de este tema, son como una radiografía de la estrategia y nos dan muchas buenas ideas de cómo abordar temas, ¿verdad? También los informes de sostenibilidad dicen en qué temas fallamos, ¿verdad? Como que tratamos de implementar algo y no funcionó, entonces cambiamos a otra cosa. Entonces, eso también es una guía para uno mismo. También relacionarse evidentemente con los stakeholders, ¿verdad? Eso es sumamente importante, escuchar, una escucha activa, un diálogo interesante en donde usted pueda recoger y sistematizado, ¿verdad? Donde pueda recoger aquellas cosas que nos vinculan a nosotros con esos temas que ellos plantean y nos pueden ayudar mucho en situaciones o problemas similares a los que tiene la compañía, ¿verdad? ¿Qué objetivos se propone la empresa y cómo saber si que ha tenido éxito? Bueno, una vez contestadas las preguntas que vimos y de acuerdo con las motivaciones que tiene la empresa para emprender el compromiso del relacionamiento con los stakeholders, la empresa debe establecer objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y enmarcados en un contexto temporal razonable, ¿verdad? Con, con con todas las características que debe tener la definición estricta de los objetivos y indicadores, etcétera. Y también deben establecerse indicadores y metas claras que permitan medir el alcance o no de los objetivos de relacionamiento planteados, ¿verdad? Elabore objetivos sencillos por stakeholder, que se relacionen con temas y con los stakeholders, ¿verdad? Relacionándolos. Considere los distintos niveles de relación que yo tengo con los stakeholders. Por ejemplo, uno puede pensar en poner cosas como para asegurarse de que estén informados sobre nuestro enfoque relacionado con tal y tal cosa, ¿verdad? También un objetivo puede ser para evitar que se vuelvan hostiles con nosotros, para estar al tanto de sus acciones, para convencerles, para que nuestra política sobre X y X cosa cumpla con sus expectativas, para compartir con ellos la responsabilidad de él, taca, taca, ¿verdad? Básicamente esta era como la clase de hoy, porque estamos abordando todo el segundo capítulo. Recuerden que ya tienen que ir pensando, bueno, los que terminaron el taller ya tienen que ir pensando en esta siguiente etapa. Yo les había mandado al inicio de la primera clase, me parece que les compartí en el aula virtual, un ejemplo de cómo tienen que hacer el plan de acción para el trabajo final. Y un punto muy importante y el arranque va a ser la elaboración de objetivos. Si alguien tiene una duda hasta ahora, me la puede hacer ver. Okay.
Si no, la próxima semana ya les dije que es la presentación del avance del proyecto grupal. Les digo algo, ¿verdad? Si en el taller nosotros tomamos fotos de los papelógrafos, ¿verdad? Con la información, pero esto a la hora de la presentación tienen que sistematizarlo, ¿verdad? Y apuntarlo presentablemente para el trabajo, ¿verdad? Para exponerlo adecuadamente. No se vale usar las fotos, ¿verdad? Que no sean legibles. Yo les había mandado un formato de entregable para esta etapa por el WhatsApp. Pueden basarse en ese como una guía, ¿verdad? Evidentemente, si ustedes lo quieren hacer diferente a nivel de presentación, lo pueden hacer. Y como les dije, cada grupo va a disponer de 20 minutos y por eso voy a tener que empezar así como súper puntual a las 6 de la tarde. Voy a estar un toque antes para montar todo. Y entonces nos vemos en la siguiente lección el próximo jueves. ¿Alguna duda? Si alguien tiene una duda sobre la implementación del taller, no les preocupen, me pueden poner un WhatsApp o me llaman en cualquier momento, porque yo sé que a la hora de ya implementarlo puede ser que se trabe uno, ¿verdad? Porque no domina la metodología, o si tiene alguna duda sobre la guía, con todo gusto me las pueden. Ah, sí, las fotos las pueden poner en el anexo. De hecho, les quería pedir que por lo menos en la última filmina me pongan foticas, solo por Vina, que yo quiero ver cómo les fue y cómo se veía, y también para compartirlo con los demás compañeros. Si es así, si nadie tiene una consulta, entonces terminamos hasta aquí el aula. El trabajo es escrito, solo digital. No, me mandan la PPT. O sea, me lo tienen la presentación que van a hacer en el PowerPoint, me la pasan. Recuerden que esa información la tienen que pegar en algún lado, un Word o un Excel y tenerlo sistematizado porque formará parte del trabajo final, ¿verdad? O sea, en el trabajo final tendrán que meter el gráfico de influencia y dependencia y los otros que yo les pedí. Entonces es mejor que lo sistematicen, lo pueden hacer en PowerPoint, en Excel, en Word, como quieran, pero sí en el trabajo final van a tener que incorporarlo. Entonces, para que lo tengan ahí sistematizado y les pueda servir. ¿Alguna duda, comentario? Bueno, si no, llegamos hasta aquí. A ver, creo que sí. Bueno, buenas noches a todos, chicos. Nos salvamos de las presas hoy porque, bueno, yo no, pero haber ido a Lagunilla posiblemente hubiera estado difícil. Bueno, pura vida, chao.